Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía y vamos a hablar de cuál es el mejor objetivo o cuál es el objetivo ideal referente a la fotografía de calle. Cuando me preguntan por mi focal favorita, yo siempre digo que es el 35 mm, siempre hablando en paso universal, en formato completo. Para mí es el punto de vista perfecto para capturar las imágenes o las escenas que van pasando por delante de mí. Es una distancia focal que personalmente me permite componer de una manera contextualizada e integrando de forma armónica a los elementos que van cruzándose por delante de mi objetivo. Conectar los puntos con un 35 mm creo que es muy bonito. Si queréis mejorar en esta distancia focal, ya sea porque tengáis un objetivo de focal fija de esta distancia o porque tengáis un objetivo zoom y queráis practicar esta distancia, yo os recomiendo siempre estudiar la obra del gran Alex Webb. Y si queréis no perder mucho tiempo, en este mismo canal os voy a dejar alguna tarjeta por aquí arriba, donde podéis ver mucho más sobre su trabajo y su obra. Sin embargo, de siempre el 55 mm para mí ha sido una distancia focal bastante mágica, por lo que compresión, lo que a distancia con respecto a los sujetos, contextualizar. Sin embargo, para mí el 50 mm sigue siendo una distancia focal muy bonita, muy mágica, con la que conseguir imágenes y fotografías muy interesantes, tanto en la calle como en retrato, como en diferentes situaciones. Tal vez no es tan flexible como el 35 mm, que nos permite jugar un poquito con más situaciones y más espacios, por supuesto, pero el 50 mm es verdad que para, digamos que, acostumbrar un poquito al ojo a las distancias es muy adecuado, porque se acerca mucho a lo que entendemos por la visión humana, aunque esto no es así, pero más o menos se acerca. ¿A qué me refiero? A que con respecto al primer plano, al segundo plano o al fondo vamos a tener una distancia entre ellos bastante similar a lo que cuando bajamos la cámara del ojo lo advertimos a simple vista. Por ello, componer con esta distancia pues es muy interesante, sobre todo para ir entendiendo la composición y sobre todo pues para tener pues ese punto de vista que, por ejemplo, autores como el gran Cartier-Bresson nos ofrecía, con unas composiciones muy organizadas y muy ordenadas. En general, los angulares a partir del 50 mm hacia abajo tienden a expandir, a deformar las esquinas, las líneas se hacen mucho más largas, todo se hace mucho más grande y nos obliga a estar metidos dentro de la escena, a estar mucho más cerca de nuestros sujetos. El 50 mm, como hemos dicho antes, tiende a comprimir ya un poquito más. Y aunque creo que es una distancia, como he dicho, muy mágica, muy interesante, personalmente creo que es un buen punto de partida para iniciarnos, pero es verdad que puede convertirse para algunos, algún punto de vista, algo más aburrido, porque, como digo, no sorprende tanto al primer impacto visual. Por lo tanto, hay muchos fotógrafos de calle que apuestan por el 40 mm. Es más, para muchos es una distancia casi perfecta, porque no es ni un angular ni es el 50 mm, que les obliga a estar mucho más alejados de la escena y tener estas particularidades que ya hemos comentado. Es un medio-medio. Podríamos decir que si eres un fotógrafo de calle que prefiere buscar antes al protagonista que a su entorno, sin llegar a perderlo, el 50 mm puede ser ideal para ti. Si por contra te gustan más las texturas, buscar protagonistas, buscar situaciones más descontextualizadas, tal vez tengas que irte a una distancia focal un poco más hacia el teleobjetivo. Teles cortos, tampoco hace falta mucho, un 75 mm, un 85 mm, todo eso lo que va a hacer va a ser separar muchísimo más el primer plano del segundo plano, porque va a haber mucho más desenfoque, y además vas a descontextualizar y a comprimir los planos, es decir, acercarás el fondo y el primer plano y podrás jugar con otro tipo de experiencia narrativa. Un buen autor para entender estas distancias es el mítico Saul Leiter. Por cierto, si quieres seguir aprendiendo conmigo de manera práctica en mis talleres fotográficos que realizo en distintas ciudades, incluyendo además este año Berlín y Lisboa, vamos a ver cómo poder practicar todo esto de la narrativa visual, cómo integrarlo dentro de nuestra propia visión fotográfica, y os invito a que en robertomasfoto.com os paséis para reservar vuestra plaza, o si no podéis venir, en mis cursos online o mi libro Fotografía Caótica. Pero cuidado, si eres un fotógrafo de calle que, como decimos, te gusta estar dentro de la escena, te gusta jugar con muchos elementos, te gusta crear una sensación de inmersión, tal vez el 35 mm incluso se te pueda llegar a quedar un poquito lejos. El 28 mm es el favorito de muchos fotógrafos de calle precisamente por eso. No llega a ser tan angular como los grandes angulares, pero el 28 mm ya te obliga a esa cercanía extrema con respecto a otros angulares, y como el 35 mm, y también te permite tener un cierto control de las líneas que
no llegan a irse tanto como por ejemplo con el 24 milímetros, que aquí sí que contaríamos con un gran angular y tal vez una lente o una distancia focal, mejor dicho, más propia de arquitectura o de, bueno, paisajes, pero que cuidado porque también la podemos llegar a utilizar. Aquí un fotógrafo interesantísimo que también os voy a referenciar en un vídeo que realicé sobre él en este mismo canal es Garry Winogrand, un fotógrafo de calle americano que retrató con 28 milímetros todo lo que pasaba en Estados Unidos. En realidad ya estáis viendo que no hay una focal ideal, no hay una distancia focal perfecta para todos. Cada uno tenemos que encontrar nuestro punto de vista y lo más probable es que sigamos una evolución que no tiene que ser lineal, es decir, no vamos a empezar por un 85 y acabar con un 24 milímetros, sino que vamos a llevar una evolución y a veces mucho dependerá de nuestro estado de ánimo, en la que nos sentamos con ganas de contar muchas más cosas y tendamos a las angulares, o contar mucho menos, ser más esquemáticos, más detallistas si queréis, y irnos hacia un poquito más teleobjetivo. Al final dependerá de nosotros lo que queramos contar, la narrativa que queramos utilizar, porque no es lo mismo, y eso nos lo enseña también la cinematografía. No es la misma sensación la que conseguimos con angulares que con la de teleobjetivos. Es decir, cada uno no es ni mejor ni peor, cuenta distintas cosas o cuenta de manera diferente una misma situación. Espero que este vídeo os haya resultado práctico, entretenido. A mí me veis en mi perfil de Instagram con mis fotografías en @robertomasf y por supuesto en este canal de fotografía hablando de lo que más nos gusta. Un saludo, chao chao.